Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hacer un control H infinito de un modelo de horno lineal con 11 sensores y 3 actuadores. También compararemos con H2 y con PIDs por desacoplamiento SVD y reduciremos el orden de los reguladores resultantes. Este es un modelo de horno con estas matrices de representación interna y escalado adecuadamente según estos límites. Su diagrama de valores singulares en función de la frecuencia me da dos líneas por encima de los 0 decibelios. Son dos maniobras que se pueden realizar con norma 1 de salidas sin tener una norma de actuadores mayor que 1. Luego hay otra maniobra en la que no se tiene la ganancia suficiente. La maniobra fácil tiene un ancho de banda de 0,28 radianes por segundo y la maniobra difícil de 0,145. Haciendo el SVD de la ganancia estática. Estas son las dos maniobras y las direcciones de salida que se pueden realizar sin saturar son este movimiento en azul, enfriar o su inverso, calentar todo el horno a la vez, y este movimiento rojo de enfriar a un lado y calentar al otro. Las direcciones de entrada que realizan cada una de esas maniobras son estas de aquí. Este cambio de variable me hace una G aparente que es diagonal a baja frecuencia, con lo cual yo puedo diseñar un par de PIs y luego deshacer el cambio de variable. Eso se llama desacoplamiento SVD y esta es la salida en azul y la acción de control en unidades, digamos, a componentes principales, sin hacer cambio de variable a unidades físicas. Y montando esta planta generalizada, yo puedo hacer controles H2 y H infinito. El control H2 lo podemos basar en minimizar este índice cuando la referencia es un escalón, poniendo este peso de entrada, 1 partido por S aproximadamente, y poner acción integral poniendo un filtro paso alto para que la acción de control a bajas frecuencias pueda ser más grande. Luego todo se ha ido multiplicando por un numerito que he tocado hasta que la simulación en bucle cerrado no saturara. Este sería el diseño H2. El objetivo principal de este vídeo es el H infinito, aunque claro, pues minimizar error de acción de control adecuadamente ponderados, pues esta planta generalizada es casi un problema de sensibilidad mixta, excepto que claro, que añadiremos pues, pesos basados en el SVD de la planta. Entonces, el ancho de banda de las maniobras de 0,28 y 0,145 que teníamos en el sigma del horno escalado, lo vamos a gastar para generar unas plantillas, unos tamaños máximos del error de esta maniobra 1, de la proyección de los errores sobre la dirección 1, la maniobra fácil con ese ancho de 0,28, y queremos un error de posición en esa proyección del 1% y un pico que podría ser un error de hasta el 250%, y la proyección sobre la dirección 2, izquierda-derecha, ¿vale? La 1 era uniforme todo arriba y abajo y la proyección 2, izquierda-derecha, pues con ese ancho de banda de 0,145 y el mismo error. En cuanto a la dirección 3 con poca ganancia, pues con que no tenga picos a mí me vale y entonces pues su límite máximo será del 115% del error proyectado sobre esa maniobra. Como el proceso tiene 11 sensores, el SVD no económico me hubiera dado, además de estas 3, otras 8 direcciones perpendiculares que el actuador no podría mover, que tendrían ganancia idénticamente 0. Esas ni siquiera hablamos de ellas porque está clarísimo que no se puede hacer nada. Solo tengo 3 actuadores y me puedo mover en estas 3 direcciones de salida del SVD económico que están en U y ya está. Bueno, pues con eso el peso del error será, primero lo proyecto a direcciones principales, este U es, como vemos, de 11 por 3, U transpuesta es de 3 por 11, le llegan 11 termopares y lo proyecta sobre 3 direcciones controlables y el peso para cada una de esas 3 direcciones pues es efectivamente la inversa de la plantilla, del tamaño máximo. Con esto tengo un peso del error y las plantillas tienen este diagrama de bode de cada una de ellas, claro, con el cruce por 0 decibelios en los anchos de banda que yo he puesto y la plantilla de la maniobra 3 pues un poco por encima de los 0 decibelios, que es el 100% de error. Simplemente quiero que no haga ningún pico raro y con eso me conformo. Bueno, pues con este peso del error, como la saturación de la acción de control era norma 1, pues pongo la identidad y este es el peso de las salidas de la planta generalizada, con lo cual la planta generalizada ponderada le voy a poner 1 a todas las frecuencias a la referencia, por lo tanto no voy a poner pesos de entrada y solo voy a multiplicar las salidas generalizadas por este Wout y con esto tengo la planta generalizada ponderada y al hacer H infinito pues obtengo el gamma de 0,9995, claro, está todo preparado, los anchos de banda, los errores de posición, etcétera, para que me dé 1. En cuanto hago las especificaciones un poco más exigentes ya no me da 1. Bueno, pues este es el diseño H infinito, por lo tanto, con el que nos vamos a quedar y ahora vamos a compararlo con los diseños H2 y PID para ver la diferencia.
Claro, el orden de los reguladores, pues en este caso me sale de orden 13, el regulador H2 salía de orden 24, mientras que dos PIs que yo había diseñado eran de orden 2. Por lo tanto, si esto funciona decentemente, también tendremos que reducir el orden, porque no vamos a hacer casi lo mismo que unos PIs, pero con orden 24 en vez de orden 2. Con lo cual, bueno, primero vamos a comparar las ganancias de los reguladores y vemos que todos los reguladores, claro, la acción integral es subir la ganancia de baja frecuencia, tanto los PIs como el H2 como el H infinito están diseñados para hacer eso. Y bueno, pues tienen una zona de frecuencias intermedias, donde son, digamos, proporcionales, ganancias constantes, y luego ya pues el H infinito acaba, por ejemplo, hundiéndose. Solo salen dos rayas porque la tercera de las rayas aquí está a menos 30 y tantos decibelios en el H2 y en el H infinito y en los PIDs está todavía mucho más abajo. Cero son menos infinitos decibelios. Bueno, pues una vez vistos estos reguladores, su orden y su diagrama de Bode, ellos solitos, pues vamos a intentar reducir el orden. El regulador H2, pues parece que en cuanto llego a orden 3 tengo así como una bajada del error de aproximación, con lo cual pues voy a reducirlo a orden 3. Y si cierro la planta ponderada que gasté para el diseño de H2 con el reducido, pues bueno, pues la norma 2 resultante, pues en vez de 67,13 que era con el regulador completo, aquí es 67,14. Bueno, pues no está mal. Parece que, al menos en norma 2, que era nuestro objetivo de optimización, no hemos perdido mucho, con lo cual lo dejaremos en orden 3. Y este K, que era el de H infinito, pues también un poco orden 2, orden 3 o eso, pues igual nos puede dejar algo decente. Y aquí, por ejemplo, pues reduciendo incluso a orden 2, pues el gamma de 0,9995, o sea, de 1 pasa a 1,003, o sea que vamos, tampoco perdemos mucho por dejar este K reducido de orden 2, porque al cerrarlo con la planta ponderada de H infinito, el reducido, pues apenas tiene eso, un 3 por 1000 más de norma infinito, escalada y ponderada, digamos, respecto a mi diseño de orden completo. Bueno, pues bien, pues lo dejaremos, por lo tanto, en orden 3 y orden 2. Y ahora vamos a cerrar los bucles y lo compararemos con los bucles de los PIDs. Pues aquí tengo el closed loop de H infinito, el closed loop de H2. Ambos tienen pues 14 salidas, 11 errores y 3 acciones de control, 11 referencias como entradas y 13 estados intermedios que son 11 del proceso y, por ejemplo, y el de H infinito pues 2 del controlador. Bueno, pues si aquí vemos las primeras 11 salidas que son los errores, ref a error era el bucle cerrado con el desacoplamiento SVD, vemos que en frecuencia todas las opciones tienen error pequeño, frecuencias bajas, claro, las acciones integrales o las manipulaciones en los pesos para que el resultado tenga esa acción integral, y todos tienen un ancho de banda de, por ejemplo, menos 6 decibelios, pues un poco alrededor por aquí en la maniobra difícil, y la maniobra más rápida pues alrededor de por ahí. Nada que objetar a este diagrama de referencia-error de valores singulares. En cuanto a la respuesta temporal, pues yo voy a dar como referencias las dos primeras columnas de U, las dos maniobras fáciles que se pueden hacer, y el bucle cerrado me dará la salida en unidades físicas que yo proyectaré sobre las direcciones controlables U, claro, completa las tres columnas, a ver qué es lo que está ocurriendo en componentes principales, tanto de entrada como de salida. El control H infinito, el control H2 y el control con desacoplamiento SVD y dos reguladores PI. Bueno, pues esto es lo que resulta. Bueno, son todas un poco parecidas. El PI de Tune pues parece que tiene un poco más así de sobreoscilación en la sintonía, y el H2 y el H infinito pues están, bueno, pues dos rayajos más o menos parecidos, y ya digo, lo importante es que todos los reguladores multivariables acaban siendo de orden 2 o 3, ¿vale? Con lo cual pues las tres serían bastante aceptables. La respuesta está desacoplada, fijaos que esto es de 0,02, ¿vale? O sea que si pusiéramos todos los ejes iguales, pues el tercer componente principal apenas se excitaría un 2% durante el transitorio cuando maniobramos con los otros, ¿vale? O sea que todos los tres diseños integran bien implícitamente o explícitamente la idea del desacoplamiento SVD, lo buscábamos intencionalmente, claro. Y si vemos ahora la acción de control, son las salidas 12 a 14 de la planta generalizada en bucle cerrado. Y bueno, pues aquí vemos que claro que todas son la inversa de la ganancia a baja frecuencia para conseguir error cero. Claro, la tercera maniobra estaría súper alta si quisiera controlar la inversa de la ganancia, y por eso decido no controlarla. Y bueno, pues a partir de cierto momento, claro, el hacer el proceso rápido significa invertirlo y subir la acción de control para cancelar lo que baja el proceso, y llega un momento en el que ya para no saturar debemos limitarnos. Esto de aquí pues significarán eso, algún tipo de oscilaciones o de dinámica durante el transitorio, pero en fin, pues grosso modo nada que objetar
a ninguno de estos diagramas de respuesta en frecuencia de referencia acción de control. La respuesta temporal, pues eso, daré las referencias en unidades de salida, las dos maniobras principales, y la salida 12 y 14 tendrán unidades físicas que yo, al multiplicar por v transpuesta, lo convertiré en componentes principales de acción de control. Bueno, pues ante componentes principales de referencia a escalón, los componentes principales, digamos, en maniobras en unidades de actuador, dan, pues eso, desacoplados, es 2%, 1%, ¿vale? De residuo sobre la tercera dirección. Y claro, todos están preparados pues, para que ante esta maniobra no se supere la norma unidad. Claro, esto es en componentes principales. En unidades físicas, que es la saturación de verdad, tendría que repetir esto, pero sin proyectar a V. Entonces, pues el H2 y el H infinito, la acción de control en unidades físicas no satura porque está escalado para que sature a 1 y significaría, por tanto, que nos podríamos permitir un exceso, de modo que las entradas, en vez de ser de norma 1, las referencias pues fueran de norma un poquito más de 1. Y eso es bueno porque quizás el usuario lo que está pidiendo a lo mejor son entradas de máximo 1 en vez de norma 1. Pero en fin, esos detalles no son objetivo de aquí, ya la simulación de todo esto ante saturaciones, etcétera, pues rebasa los objetivos del presente vídeo y nosotros simplemente hemos comparado las respuestas en frecuencia y en tiempo de los tres diseños y han dado bastante razonables, bastante parecidos y todos de orden 2 y 3. Como solo hemos visto, digamos, prestaciones, lo último a comparar sería las diferencias posibles de robustez. El Normalized Coprime Factor Margin calcula picos de respuesta en frecuencia entre perturbaciones a entrada y salida y entradas y salidas. Vale, la teoría no es objetivo de aquí, pero en fin, la cuestión es que si este NCF margin es elevado, habrá buena robustez a incertidumbre en numerador y denominador de matrices de transferencia, signifiquen lo que signifiquen en matriz, o incertidumbre aditiva, multiplicativa, etc. Bueno, pues la recomendación en los libros más populares de control multivariable es que este NCF margin supere 0,3, todos superan 0,3, claro, aquí el más robusto sale el H infinito, el que menos picos en la respuesta de frecuencia de todo contra todo parece que tiene. El H2 pues también, la reducción de orden no nos fastidia prácticamente nada, es todo muy similar. Y los dos PIDs, pues bueno, tienen un margen ante incertidumbre Normalized Coprime Factor también de 0,47, que es razonable. O sea que, claro, como los PIDs, por ejemplo, tienen el pico este de respuesta de referencia de control más alto, pues toleran menos incertidumbre aditiva, entre otras incertidumbres, y bueno, pues sale que el PID es el menos robusto, el H2 es algo más robusto y el H infinito, pues claro, con el menor pico de todo esto, pues resulta que nos sale el más robusto. Claro, es el que tiene la respuesta del H infinito ante temporal pues como más suave, con menor oscilación, con un tiempo de subida más tranquilito, pero la cuestión es que como no se observa ninguna resonancia muy rara y estos NCF margin son mayores de 0,3 y hasta casi de 0,5, pues es muy probable que los tres diseños funcionaran razonablemente bien, al menos en lo que sería estabilidad robusta, en un experimento práctico, ¿vale? Es muy improbable que al probar esto en un experimento real con un horno más o menos parecido al modelado, eso, lo dicho, el error debería ser muy grande para que eso al final fuera inestable. Eso sí, no hemos evaluado qué pasaría, pues claro, ante saturaciones, anti-wind-up, etcétera, ¿vale? O sea, si la amplitud de las referencias nosotros preveemos que va a saturar durante una parte importante del transitorio, entonces todo este análisis de robustez y de prestaciones y comparativo, igual pues habría que rehacerlo o simularlo, digamos, en Simulink con saturación. Pero eso no es objetivo de este vídeo. Con lo cual vamos a concluir en este vídeo. Hemos sintonizado en concreto un regulador H infinito y lo hemos comparado con reguladores óptimos H2 y con dos PIDs diseñados por desacoplamiento SVD en otros vídeos. Claro, para que los órdenes H2 y H infinito sean aceptables, ¿vale? Si el PID salió de orden 2, no vamos a poner unos monstruos de orden 14 o 20. Bueno, pues hemos reducido a orden 2 y 3. Y al final, pues los tres diseños dan resultados intuitivamente, tecnológicamente parecidos, jugando adecuadamente con los pesos o las diferentes opciones de diseño, de PID tune, etcétera, pues podemos hacerlo todo más o menos parecido, integrando pues la idea del SVD, de las maniobras fáciles, difíciles y los anchos de bandas, y entonces pues si no hay saturación en las entradas, los tres diseños serían opciones bastante razonables para controlar este tipo de horno. Pues esto es todo, con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.